7 de diciembre de 1941. Las bombas japonesas caen sobre Pearl Harbor. Ese ataque toma por sorpresa a Estados Unidos, dejando expuesto un fracaso de inteligencia que jamás olvidará. Y de ese trauma nació una obsesión. 6 años después, con la Guerra Fría en marcha, el presidente Harry Truman decidió crear una agencia capaz de centralizar información, coordinar señales y anticiparse al próximo desastre. Desde entonces, el secreto deja de ser un método y pasa a ser un poder operativo. Así nació la Central Intelligence Agency, la CIA. Nuestra labor era averiguar en qué andaba metida la gente. Y la mejor forma de hacerlo es introducirse en alguna organización, infiltrando a alguien o haciendo que alguien deserte. De eso se trataba, era lo que hacíamos. Aquel 7 de diciembre a las 7:55 de la mañana, el cielo se llenó de aviones japoneses. Torpedos y bombas comenzaron a caer sobre la base naval de Pearl Harbor, destruyendo gran parte de la flota estadounidense del Pacífico. En pocas horas, 8 acorazados habían sido hundidos o gravemente dañados. Más de 2.000 estadounidenses murieron, y el ataque empujó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero el shock militar fue acompañado por una pregunta aún más inquietante en Washington: ¿cómo nadie había anticipado el ataque? Las señales existieron, ya que el gobierno había interceptado comunicaciones diplomáticas japonesas y los radares detectaron aviones aproximándose a la isla aquella mañana. Incluso algunos informes advertían sobre posibles acciones hostiles en el Pacífico. Pero el problema era otro. La información estaba dispersa. El ejército, la marina, el Departamento de Estado y distintas oficinas de inteligencia manejaban datos parciales, pero no existía una institución capaz de reunir todo. Nadie tenía autoridad para conectar las piezas del rompecabezas, y el desastre dejó una lección profunda dentro del aparato de seguridad estadounidense. El país necesitaba un sistema de inteligencia centralizado. No obstante, si bien este hecho marcó un claro precedente, fue otro el que determinó el destino de la futura agencia norteamericana. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo no encontró estabilidad. En su lugar apareció una nueva rivalidad global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era el inicio de la Guerra Fría. En ese contexto, el presidente Harry S. Truman impulsó la Ley de Seguridad Nacional de 1947, una reforma que reorganizó por completo el aparato militar y de inteligencia estadounidense. Entre sus medidas se encontraba la creación de la Central Intelligence Agency. Poco después de llegar a la Casa Blanca, el nuevo presidente Harry Truman aprende la lección del ataque japonés a Pearl Harbor y crea la CIA. Es un claro revés para el FBI y su poderoso director, Edgar Hoover, que pierde toda su autoridad sobre las actividades estratégicas de inteligencia. Fue así como la creación de la CIA generó tensiones inmediatas. El hasta entonces temido e influyente director del Federal Bureau of Investigation, o FBI, J. Edgar Hoover, se resistía a perder lugar dentro del sistema de inteligencia. Por esta razón, Truman resolvió el conflicto estableciendo una frontera clara. El FBI mantendría el control de la seguridad interna, mientras que la CIA operaría exclusivamente fuera del territorio estadounidense. La nueva agencia tendría 2 misiones principales. La primera sería recolectar y analizar información proveniente del extranjero, y la segunda consistía en coordinar a las distintas agencias de inteligencia del gobierno.
Pero la ley incluía una cláusula ambigua que pronto tendría consecuencias enormes. El presidente podía ordenar a la agencia realizar operaciones encubiertas cuando lo considerara necesario. Y aquella frase abriría la puerta a un universo de actividades clandestinas. Tenía una función, y nada más que una. Se suponía que debía tener una sola, que era determinar cuándo, cómo y dónde atacaría la Unión Soviética a Estados Unidos. Se creó solo para eso. Y nuestra única misión durante los años 50, 60, 70 y 80 del siglo XX era averiguar cuáles eran los planes e intenciones del Politburó de Moscú. Aún así persistía otro temor. Muchos legisladores recordaban el uso que los regímenes totalitarios habían hecho de sus servicios secretos. Nadie quería que Estados Unidos terminara creando una policía secreta similar a la Gestapo nazi o al aparato soviético. Pero el equilibrio sería delicado al tratarse de una agencia poderosa, pero oculta. La sede central de la CIA se estableció en Langley, Virginia, a pocos kilómetros de Washington. Desde allí comenzó a crecer una organización que pronto reuniría a miles de analistas, espías y especialistas técnicos. Gran parte de su presupuesto permanecería clasificado y muchas de sus operaciones jamás serían reconocidas públicamente. Sin embargo, durante las décadas siguientes, la prioridad absoluta fue comprender las intenciones del liderazgo soviético. Analistas de la agencia estudiaban cada discurso, cada movimiento militar y cada señal proveniente de Moscú. Pero el escenario de la Guerra Fría no se limitaba a Europa. También cometimos un error fundamental al decidir que nuestros espías se centraran en lo que llamamos objetivos difíciles. Por eso toda nuestra inteligencia se concentró en la Unión Soviética. La CIA y los servicios de inteligencia de Estados Unidos en su conjunto se gastaban entre el 55 y el 60% de sus recursos en la Unión Soviética. A medida que antiguas colonias se independizaban en Asia, África y América Latina, Washington temía que esos nuevos estados cayeran bajo la influencia soviética. En ese contexto, la CIA comenzó a desarrollar una segunda identidad. Además de analizar información, empezaba a convertirse en una herramienta capaz de intervenir en la política mundial desde las sombras. Ahora bien, para lograrlo necesitaba de personas altamente capacitadas, y es allí donde el final de la Segunda Guerra Mundial dejó una paradoja incómoda para Washington. Muchos científicos y especialistas del Tercer Reich poseían conocimientos valiosos sobre tecnología militar, espionaje y guerra psicológica. Fue entonces que, en medio del enfrentamiento emergente con la Unión Soviética, Estados Unidos decidió aprovechar ese conocimiento. A través de contactos secretos en Europa, antiguos miembros del aparato militar y de inteligencia alemán fueron reclutados o utilizados como fuentes de información. Para los estrategas norteamericanos, el razonamiento era tan sencillo como decir: si esos hombres conocían al enemigo soviético, podían resultar útiles. Con el nacimiento de la CIA, esa lógica pragmática se consolidó. Para muchos críticos posteriores, aquella decisión representó uno de los errores fundacionales de la agencia. La Guerra Fría había relativizado las fronteras morales de la posguerra. A comienzos de los años 50, la CIA demostró que su papel iría mucho más allá del espionaje. El primer gran ensayo ocurrió en 1953 en Irán. El primer ministro Mohammad Mossadegh había decidido nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company, una empresa británica que controlaba gran parte del petróleo iraní. El gobierno del Reino Unido presionó a Washington para intervenir y se decidió llevar a cabo una misión que quedaría en manos del director de la CIA, Allen Dulles. El plan, conocido como Operación Ajax,
combinó propaganda, sobornos y presión política. Finalmente Mossadegh fue derrocado y el Shah Mohammad Reza Pahlaví regresó al poder con apoyo occidental. En mayo de 1953, Allen Dulles diseña la Operación Ajax, el primero de una larga serie de golpes organizados íntegramente por la CIA. El Shah Reza Pahlaví gobernaría el país hasta que fue derrocado 25 años después. No fue un gran golpe súper planificado, fue una locura que se hizo realidad. El éxito de la operación estableció un precedente y tan solo un año después, en 1954, la CIA repitió el método en Guatemala. El presidente Jacobo Arbenz había impulsado una reforma agraria que afectaba tierras de la poderosa United Fruit Company. Washington presentó la reforma como una amenaza comunista y la agencia organizó una campaña de presión militar y psicológica que terminó con la caída de Arbenz. El poder quedó en manos del coronel Carlos Castillo Armas y Guatemala entró en una espiral de violencia política y guerra interna que se extendería por décadas. Pero esto no era todo. Mientras organizaba golpes de Estado en el extranjero, la CIA también desarrollaba proyectos secretos en laboratorios y prisiones. En 1953 se puso en marcha el proyecto MK-Ultra, un programa destinado a investigar sustancias capaces de manipular la mente humana, cuyo responsable era el químico Sidney Gottlieb. They were looking for ways to manipulate and control human behavior. They looked at chemical substances. They looked at things like electroshock. One drug in particular catches their attention: lysergic acid dithylamide, better known as LSD. The hope was you could use these drugs to soften up somebody for interrogation, or you could use them offensively for mind control programming and getting somebody set up for operations. Los experimentos incluyeron pruebas con prisioneros y ciudadanos que no sabían que estaban siendo drogados. En algunos casos, agentes utilizaban apartamentos clandestinos en ciudades como Nueva York y San Francisco, donde prostitutas suministraban sustancias a los clientes, mientras la agencia observaba y registraba las reacciones. Ese mismo año ocurrió uno de los episodios más oscuros del programa. El científico Frank Olson, investigador de armas biológicas en Fort Detrick, fue expuesto a LSD sin su consentimiento durante una reunión interna. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Manhattan, y aunque la CIA sostuvo que se trató de un suicidio, el caso quedaría rodeado de dudas durante décadas. Sin embargo, eso no detuvo los experimentos, como el llevado a cabo por el psiquiatra Donald Ewen Cameron y su terapia electroconvulsiva. El siguiente paso era reproducir mensajes grabados a través de cascos fijados a la cabeza de los pacientes. Esto los obligaba a escuchar declaraciones repetitivas durante semanas para programar un nuevo comportamiento. Avanzando en el tiempo, en 1960, el Congo se independizó de Bélgica. Su primer ministro, Patrice Lumumba, despertó preocupación en Washington por su nacionalismo y por el riesgo de acercamiento a la Unión Soviética. Dentro de la CIA se discutieron planes para eliminarlo, y finalmente Lumumba fue capturado y asesinado en 1961, en medio de una crisis que terminó consolidando el poder del militar Mobutu Sese Seko. Al mismo tiempo, otra confrontación estallaba en el Caribe. Tras la revolución liderada por Fidel Castro en Cuba, Washington decidió intentar derrocar al nuevo régimen. En 1961, exiliados cubanos entrenados por la CIA desembarcaron en la isla durante la invasión de la Bahía de Cochinos. Pero esta vez, la operación fracasó.
Después vendrían sabotajes y múltiples intentos de asesinato contra Castro dentro de la llamada Operación Mangosta. En 1964, un incidente naval en el Golfo de Tonkin permitió a Washington ampliar la guerra en Vietnam. En el terreno, la CIA participó en el controvertido Programa Fénix, destinado a destruir la red clandestina del Vietcong mediante infiltraciones, interrogatorios y asesinatos selectivos. La Operación Fénix tenía la finalidad de destruir la estructura del Vietcong. Querían eliminar a cualquiera que tuviese cualquier contacto con el Vietcong. Fue una operación encubierta que se nos ordenó llevar a cabo para distraer y entorpecer las acciones norvietnamitas. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos comenzaba a gestarse otra controversia. A finales de los años 60, en medio de protestas contra la guerra, la CIA lanzó la Operación Caos. El programa buscaba identificar posibles influencias extranjeras en los movimientos estudiantiles y pacifistas, pero terminó recopilando información sobre miles de ciudadanos estadounidenses. Se interceptaron cartas, se realizaron escuchas y se infiltraron organizaciones. Por primera vez, el secreto que justificaba las operaciones en el extranjero parecía cruzar la frontera hacia el interior del país. La Operación Caos, llevada a cabo bajo el mandato de Johnson, prorrogada por su sucesor Richard Nixon, tenía como objetivos a izquierdistas y elementos subversivos acusados de ser manipulados por potencias extranjeras. La CIA había espiado a más de 10.000 estadounidenses durante años, vigilando los movimientos e interviniendo los teléfonos de profesores, estudiantes, periodistas y políticos. Unidades especiales del servicio secreto irrumpían en edificios, registraban casas y abrían el correo de personas cuyo delito era disentir de la política del gobierno. En 1970, el socialista Salvador Allende ganó las elecciones en Chile. Documentos posteriores revelaron que el presidente Richard Nixon ordenó impedir su consolidación. El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet tomó el poder. Ese mismo periodo estuvo marcado por el escándalo del Watergate, que expuso abusos de poder dentro del gobierno estadounidense. Las investigaciones del Congreso terminaron revelando programas secretos, operaciones ilegales y destrucción de documentos dentro de la CIA. Y por primera vez, el poder clandestino de la agencia quedó parcialmente expuesto. En 1975, 2 décadas después de su muerte, la historia de Frank Olson volvió al centro de la discusión. Investigaciones oficiales revelaron la existencia de programas secretos de control mental vinculados al proyecto MK Ultra, y el gobierno ofreció disculpas públicas a la familia Olson y una compensación económica. Pero el caso volvió a abrirse en 1994 cuando el cuerpo fue exhumado. Nuevos análisis forenses sugirieron que Olson podría haber recibido un golpe antes de caer por la ventana. Una inquietante revelación si se tenía en cuenta un hecho en particular. The same year Frank Olson dies, the CIA publishes its first assassination manual. And that assassination manual specified the ideal way in which you murder somebody, but you make it look like an accident. And the best way, they said, to do this was from a fall from a high window, at least 75 feet. And they said you should stun the subject, that's the verb, stun the subject before dropping them with a blow to the temple above one of the eyes. En 2012, sus hijos presentaron una nueva demanda contra el gobierno estadounidense. Un año después, un juez federal lo desestimó alegando que el acuerdo firmado décadas antes impedía continuar el caso. El expediente volvió a cerrarse, aunque las dudas nunca desaparecieron. En conclusión, la Central Intelligence Agency
nació como respuesta al trauma provocado por el ataque a Pearl Harbor y al desafío estratégico de la Guerra Fría. Pero con el paso del tiempo su misión se expandió mucho más allá del análisis de inteligencia. Irán y Guatemala establecieron el modelo de los golpes encubiertos. El Congo y Cuba consolidaron la lógica del enemigo a eliminar. Vietnam introdujo programas de guerra secreta y contrainsurgencia. Chile mostró el alcance de la intervención clandestina en nombre de intereses estratégicos. Las investigaciones del Congreso en los años 70 intentaron imponer límites, pero el secreto, la destrucción de archivos y las restricciones legales dejaron una realidad persistente. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la apasionante historia militar.